Hoy, sábado de la tercera semana de Navidad, la Iglesia nos propone para nuestra reflexión el texto de Juan 3, 22 al 30. El texto dice así: Después de su reunión con Nicodemo, fue Jesús con sus discípulos a Judea y se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no lo habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Oye, maestro, el que está contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. El que lleva a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. El día de hoy concluimos el tiempo de Navidad. Han sido 3 semanas en donde la Iglesia ha recordado y celebrado que Dios se ha hecho hombre en Jesús. En estas 3 semanas, el color de nuestras celebraciones ha sido el blanco. Mañana domingo, con la celebración del bautismo de Jesús, empezamos el tiempo ordinario, y el color de las celebraciones de este tiempo es el verde. En el tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en la vida pública de Jesús y a ponernos a caminar con Él, a seguirlo en su camino y a aprender de Él. Hoy el texto que la Iglesia nos invita a reflexionar al concluir el tiempo de Navidad es el testimonio final de Juan el Bautista, antes de que Jesús inicie abiertamente su vida pública. Es un texto muy bonito, pero que no se suele reflexionar con frecuencia. Veamos brevemente el contexto. Jesús acaba de tener una larga conversación con Nicodemo, probablemente en Jerusalén. Nicodemo era un fariseo importante, deseoso de Dios, que va a buscar a Jesús de noche, tal vez para cuidar su imagen, a fin de aprender de él. En esa conversación, Jesús le dice que si quiere participar del reinado de Dios, tiene que nacer de nuevo. Es decir, tiene que cambiar radicalmente de vida y no seguir rigiéndose por los valores del mundo, que buscan la riqueza, el poder y la fama, sino que debe regirse por los valores de Dios, que son servir, ayudar, preocuparse de los demás, etc. Y lo que marca este deseo de cambiar de vida es el bautismo. Bautizarse es nacer de nuevo, y es nacer, le dice Jesús, de agua y de espíritu. Es anunciar públicamente que en adelante uno quiere vivir según los valores de Dios. Bueno, pues después de esta larga conversación con Nicodemo, en donde Jesús le va a explicar algo más de su camino, viene el relato de hoy. Y así empieza el texto. Después de esto, es decir, después de la conversación con Nicodemo. Dice el texto que fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba. Lo primero que hace el texto es ubicarnos en el desierto de Judea. Bajando de Jerusalén hacia el este, uno se encuentra con el desierto de Judea, que está atravesado por el río Jordán. Este río desemboca en el Mar Muerto, que está sobre un salar y que se encuentra a 400 metros por debajo del nivel del mar. Solo hay vegetación en torno al río Jordán y en los pocos oasis de la zona, como en Jericó, por ejemplo. Todo el resto es aridez y sequedad. Bueno, pues el texto nos dice que Jesús se quedó en torno al Jordán con sus discípulos y que allí bautizaba. Ese es el único texto en los evangelios en donde se nos dice que Jesús bautizaba. Pero el mismo evangelista, unas líneas después, en el 4:1-2, nos dice textualmente: la verdad es que Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Pero lo hacían evidentemente con su aprobación. Estos primeros bautismos que hicieron los discípulos de Jesús
parecen haber sido semejantes a los bautismos que hacía Juan el Bautista. De hecho, algunos de ellos fueron discípulos del Bautista. Y estos bautismos fueron bautismos de conversión, en donde los bautizados anunciaban públicamente que deseaban vivir de manera diferente. El bautismo de la Iglesia tendrá lugar recién después de la resurrección de Jesús, y será el signo de pertenencia a la Iglesia, y será un bautismo no solo de agua, sino también al bautizado se le transmite la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y si el bautizado no cuida de este regalo con una vida recta, el Espíritu Santo no podrá actuar en su vida. Pero el texto nos dice que también Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante y la gente acudía y se bautizaba. No se sabe con certeza dónde bautizaba Juan, pues Ainón solo significa fuente, pero debió haber sido en algún lugar cerca al Jordán. Lo cierto es que mucha gente buscaba a Juan para bautizarse con él. El evangelista hace un paréntesis y nos dice que a Juan todavía no lo habían metido en la cárcel. Juan continuó con su misión hasta el momento en que el rey Herodes Antipas lo encarceló. Y es solo después de que Herodes hace matar al Bautista, cuando Jesús tomará la posta y empezará por su cuenta y con sus propios discípulos el anuncio del reinado de Dios. Lo cierto es que según el texto, tanto Juan como Jesús, o sus discípulos, estaban bautizando al mismo tiempo, con un bautismo semejante y muy cerca el uno del otro. Y esto dio pie a la discusión que siguió. Dice el texto que se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación o del bautismo. Algunos piensan, y con sentido, que ese judío probablemente haya sido un discípulo de Jesús, y por tanto se trataría de una discusión entre los discípulos de Jesús y los de Juan acerca de los bautizos que hacían sus maestros. El resultado fue que los discípulos de Juan fueron a contarle al Bautista de esta competencia que le había salido. Y dice el texto que ellos fueron a Juan y le dijeron: «Oye, maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando y todo el mundo acude a él». Sucede que el evangelista ya nos había contado que un día el Bautista les había dicho a sus discípulos que él no era el Mesías, y que el Cordero de Dios era Jesús. Y que luego de esto, algunos de sus discípulos lo habían dejado y se habían ido con Jesús. Entre ellos estaba Andrés, el hermano de Pedro. Y en consecuencia, luego de este testimonio del Bautista, mucha gente se iba donde Jesús, pensando que su bautismo era más eficaz. Los que se quedaron con Juan trataban de hacerle entender que Jesús se estaba convirtiendo en una seria competencia y que él no lo debía permitir, pues todos se iban donde él. Y entonces Juan da su testimonio final acerca de Jesús y dice: «Contestó Juan: nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él». El Bautista, pues, fiel a su rol de precursor del Mesías, no intenta suplirlo, sino más bien continúa anunciándolo a pesar de las protestas de sus propios discípulos. Esta actitud retrata perfectamente a Juan, un hombre humilde que solo busca hacer la voluntad de Dios sin buscar beneficios personales, sino solo hacer lo que más ayude a Dios. El Bautista estaba guiado por los valores del reino y no le preocupa la competencia ni le preocupa que sus discípulos y la gente se vayan con Jesús. Su único deseo es lo que sea mejor y lo que más gloria de Dios sea. Y si lo mejor es que todos se vayan con Jesús, pues eso es lo que hará. En su respuesta, primero Juan deja totalmente claro que él no es el Mesías y que él no puede tomar el lugar del Mesías. Él solo ha sido enviado delante de él a prepararle el camino. Y segundo, nos dice que el Mesías es Jesús. Dice el texto:
El que lleva al esposo es el esposo, y Jesús es el esposo. El bautista solo se considera amigo del esposo. En cambio, dice el texto, el amigo del esposo que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo. El texto termina diciéndonos que haciendo esto, esta alegría mía está colmada. Es decir, le dice a los suyos que está profundamente alegre. Su alegría está colmada porque su amigo ya está aquí. No le importa si pierde o si se queda solo. Lo que le importa es su amigo, el esposo. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Da lo mismo si yo desaparezco. Lo que importa es que él crezca, pues a él hay que seguir. Bueno, pues Juan el Bautista encarna los valores de aquel que forma parte del reinado de Dios. Y de esta manera tenemos que proceder todos los que queremos seguir a Jesús. No debemos buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. No debemos buscar nuestro propio beneficio, sino el beneficio de Dios. No debemos buscar aparecer, pues el único que debe aparecer es Dios. Debemos buscar el bien y no mi bien a cualquier precio. Debemos buscar la verdad y no salir con la mía, aunque sea distorsionando la verdad. Y debemos buscar la justicia y no terminar mejor siendo injustos con los demás. En la medida en que hagamos todo por Dios y para Dios, entonces el mundo empezará a cambiar y nosotros y los que queremos alcanzaremos la felicidad. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener la actitud del bautista, esa de menguar y pasar desapercibidos para que Él siempre resplandezca y así alumbre a toda la humanidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.